Hola, yo soy Jorge Norsini, soy neurólogo y soy el jefe de la sección neurooftalmología del servicio de neurología del Hospital Italiano. Esta charla es de neuropatía óptica isquémica arterítica, avances en el diagnóstico y el tratamiento. La arteritis a células gigantes, como sabemos, es una vasculitis que afecta a arterias de mediano y gran calibre, preferentemente aquellas que nacen del arco aórtico con distribución extracraneal. Tiene tres características explosivas. Es una enfermedad rara, la incidencia es de 1 en 3.000 a 1 a 25.000 personas mayores de 50 años, según los diferentes trabajos. Es una enfermedad peligrosa, porque puede llevar a la ceguera y porque puede generar una disección del arco aórtico, incluso más raramente provocar stroke. Y para complicar más la situación, es tratable. Si le damos al paciente el tratamiento adecuado previo a estas graves complicaciones, la podremos evitar. Con lo cual, se considera una emergencia neurológica. Y en la neurooftalmología, la forma que tiene de manifestarse es con el ION o neuropatía óptica anterior isquémica. Entonces, primero, ¿qué es el paciente que nos va a venir a ver? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ION? Un infarto del nervio óptico, en general, es un paciente mayor de 50 años que comienza de forma súbita y con escasa progresión en horas y en días con pérdida de visión. En general monocular, más frecuentemente lo descubre al despertar. Y va a contar que tiene un defecto visual campimétrico altitudinal, ya sea de la mitad superior o la mitad inferior del campo visual. Es un cuadro indoloro, a diferencia de los cuadros inflamatorios desmielinizantes, en donde el paciente refiere dolor a la movilización ocular. En el fondo de ojo vamos a ver edema de papila y hemorragias peripapilares. Esto es porque el infarto se produce en la región anterior del nervio óptico. Si esto ocurriera por detrás de la lámina cribosa, es decir, posterior a la misma, lo llamamos PIOM o neuropatía óptica posterior isquémica. Es sumamente rara, se asocia con mucho más fuerza a la arteritis y el fondo de ojo será normal. Si le pedimos un campo visual, vamos a corroborar lo que el paciente nos cuenta, es decir, una mianopsia altitudinal con un respeto del meridiano horizontal. La visión, la agudeza visual es variable, desde normal hasta no percepción lumínica, siendo en las formas arteríticas mucho más severa que en las formas no arteríticas. La visión de los colores va a caer en paralelo a la agudeza visual, a diferencia también de las neuritis ópticas desmielinizantes, en donde la visión de los colores decae francamente mucho más que la agudeza visual. Y vamos a tener un defecto pupilar aferente relativo siempre que el cuadro sea unilateral o bilateral asimétrico. Bien, ese es el paciente que nos va a ver, que nos va a sugerir que tiene una ION. Lo que debemos determinar nosotros en la primer consulta es si sospechamos que ese paciente tiene un origen arterítico o no arterítico. Porque si sospechamos que es arterítico, el tratamiento lo debemos iniciar en ese mismo momento. Quiere decir que acá tenemos nuestra primera decisión diagnóstica. ¿Es arteritis o no es arteritis? Para ello nos vamos a valer de dos grandes herramientas. Uno es el interrogatorio y el examen físico, y lo segundo es el laboratorio. ¿Qué tenemos que preguntarle al paciente? ¿O qué tenemos que ir a buscar en el paciente? Si el paciente, la primera cosa es si tiene cefaleas de reciente comienzo. Las cefaleas de la arteritis suelen ser bitemporales o generalizadas, lo suficientemente intensas como para alterar el sueño, constantes y diferente a cualquier otra cefalea que haya experimentado el paciente. Si el paciente fue migrañoso en su juventud o tiene migraña, además
nos va a contar que esta cefalea tiene cualidad distinta a la habitual de su migraña. Puede extenderse no solo a la cabeza, sino a los ojos, oídos, cara, mandíbula y cuello. Debemos ir a palparle las arterias temporales, que pueden estar induradas, pueden asociarse a sensibilidad cutánea en el área temporal, y la pulsatilidad de la arteria puede estar disminuida o ausente. Debemos preguntarle si el paciente tiene claudicación mandibular, que se manifiesta como fatiga o malestar de los músculos de la mandíbula al masticar. Y es si bien es inusual, es muy predictiva de la arteritis a células gigantes y es el resultado de la isquemia de la arteria maxilar. El infarto de la lengua es casi patognomónico de la arteritis. Y por último, debemos ir a preguntarle síntomas sistémicos, astenia, fiebre, pérdida de peso, artralgias, que nos están sugiriendo inflamación sistémica. Y como les contaba antes, debemos inmediatamente pedirle un laboratorio, eritro y proteína C reactiva como reactantes de fase aguda. La eritro y la PCR tienen una sensibilidad alta, como vemos, y una especificidad bastante baja. Aproximadamente 10% de los pacientes tienen un eritro menor a 50, aunque solo el 3% o menos de los pacientes, según las series, tienen un eritro y PCR normales. Disminuyen la eritro, la disminución de las proteínas plasmáticas, la disminución del fibrinógeno, la insuficiencia cardíaca congestiva y la policitemia. Ciertos fármacos pueden reducir la eritro, como los antiinflamatorios no esteroides, los corticoides, la trimetoprima, los anticoagulantes y la penicilamina. Quiere decir que aquí ya nosotros tomamos nuestra primera decisión. Si el paciente no tiene ninguna característica clínica de arteritis y la eritro y la PCR vienen bajas, ese paciente lo consideraremos no arterítico y no tendrá ningún apuro en nuestra decisión diagnóstica y en los estudios que le pediremos y los consejos que le haremos. Ahora, si nuestra sospecha es que puede tener una arteritis a células gigantes, inmediatamente le vamos a colocar los corticoides sin esperar siquiera el resultado de la eritro y vamos a avanzar con estudios complementarios para tratar de confirmar nuestra sospecha clínica. Esta sería nuestra segunda decisión. ¿Qué herramienta, qué estudio vamos a solicitarle al paciente para confirmar nuestra sospecha? Y el ecodoppler o la ecografía de arterias temporales es el método de elección, en principio. En el año 97, Schmidt se le ocurrió algo muy sencillo, que es apoyar el transductor sobre una arteria temporal enferma y descubrió el primer signo característico, que es el halo hipoecogénico. Si nosotros apoyamos el transductor sobre la arteria enferma, vamos a ver este halo oscuro alrededor de la luz del vaso. Este halo nos traduce la existencia de edema en la pared. El agua en la ecografía se ve negra, se ve oscura, y veremos en el centro una pequeña luz remanente. Aquí podemos ver una arteria temporal normal, y esta es la pared de la arteria, fíjense que es sumamente delgada, y la luz, el color llena toda la luz del vaso. Aquí lo podemos ver lo mismo en el corte transversal y en el corte longitudinal, pero cuando la pared está enferma, vamos a ver claramente este signo muy característico llamado halo hipoecogénico. En el año 2012 se descubre un segundo signo llamado el signo de la compresión, que es muy sencillo. Nosotros podemos ver que si tenemos una arteria y una vena y generamos una pequeña compresión sobre la piel, la vena rápidamente colapsará porque tiene una pared delgada, mientras que la arteria o una pared más rígida permanece indemne. Ahora, si nosotros generamos una compresión aún mayor, ambos vasos van a desaparecer, van a colapsar. Aquí podemos ver
la arteria temporal superficial, la vena temporal superficial. Si yo aplico una pequeña compresión sobre la vena, esta desaparece. La arteria aún no, pero si yo aplico mayor compresión, ocurrirá esto. Fíjense cómo la arteria temporal desaparece y aparece según yo comprima o deje de comprimir. ¿Y qué pasa? El tejido inflamatorio no es compresible o es parcialmente compresible. Por lo tanto, aquí vemos arriba una arteria normal, totalmente comprimida, mientras que cuando la arteria está inflamada, deja ver material ecogénico dentro de la luz, que es la pared inflamada. Este método es bastante sensible y específico, como vemos. 77 y 96% el signo del halo y 79 y 100% el signo de la compresión. Con el tratamiento, el halo se torna más brillante y comienza a reducir su diámetro hasta desaparecer. El halo, una pregunta que suelen hacerme es ¿cuánto tiempo tengo yo de ventana para pedir la ecografía hasta que los corticoides limpien el halo? El halo puede desaparecer en las primeras 48 horas o puede permanecer invariable por meses a pesar del tratamiento. Aunque hay un consenso en donde que lo persiste en la mayoría de los pacientes tratados en por lo menos 2 semanas, que es nuestra ventana para solicitar el estudio. Además de la arteria temporal, la enfermedad suele afectar otras arterias extracraneales. Por lo tanto, existen estudios que vieron qué pasa si las vamos a buscar, como por ejemplo la arteria facial y la arteria occipital. La arteria occipital fácilmente se ve detrás de la oreja. También cuando está inflamado va a dar el signo del halo. Y la arteria facial la vamos a ver aquí, por delante de la mandíbula. Es muy sencilla de ver. Aquí esta es la mandíbula, aquí vemos la arteria facial. También podemos ver el signo del halo cuando está comprometida. Un estudio determinó que en 89 pacientes, en 4 tenían compromiso de la arteria occipital o la arteria facial cuando no tenían compromiso de la arteria temporal, mejorando la especificidad del método. También podemos ir a buscar la arteria axilar, acá en la axila, es una arteria muy fácil de ver, muy gorda. Aquí es la arteria axilar normal, y aquí vemos la arteria axilar con el signo del halo en el longitudinal y en el transverso. Un único estudio evaluó la utilidad de la arteria axilar y vio que aumenta la sensibilidad en un 2%. Quiere decir que yo me dedico a hacer ecografía neurológica y dentro de estos hago estudios de arterias temporales. Es sumamente específico, es barato, es rápido y hoy diría que es el método de elección. Tiene desventaja que tiene una sensibilidad regular, es operador dependiente, es aparato dependiente y tiene una larga curva de aprendizaje. Yo debo hacer unas 400 ecografías por año, de los cuales solo 20 o 30 deben ser positivas. Por lo tanto, la persona que quiera aprender va a estar mucho tiempo sin poder encontrar un resultado positivo. Quiere decir que, en general, además, en nuestro laboratorio de ecografía, a los pacientes que tienen alta sospecha clínica, digo esto porque a veces envían varones de 18 años porque les duele la cabeza para hacer un estudio de Doppler de arterias temporales. Pero en aquellos pacientes que tienen alta sospecha clínica, lo pidan o no lo pidan, no solo valoramos la arteria temporal superficial, sino también las otras arterias que yo les comenté. Maxilar, facial, occipital, axilar, y a veces hasta le miramos el arco aórtico. Ahora, recomendación. Si ustedes están en un lugar en donde el ecografista al que le van a mandar el estudio no tiene suficiente experiencia, porque quizás se dediquen a ver embarazos o desgarros musculares o abdómenes, quizás este método no sea el mejor, porque depende mucho de la experiencia del observador. Quiere decir que en esos casos debemos avanzar con otro tipo de estudios
que no dependan tanto del observador. Y así tenemos la angiotaco, la angioresonancia, que son métodos bastante buenos, donde podemos ver también la inflamación de la pared, en este caso no de la arteria temporal superficial, pero sí podemos ver el arco aórtico y sus ramas principales. La angio-TC tiene una sensibilidad del 73% y una especificidad del 78%. Y la angioresonancia, que también va a ver los mismos detalles de inflamación de la pared, aquí podemos ver, ¿ven? La inflamación de la misma, el engrosamiento y la captación del contraste, tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 81%. Podemos utilizar el PET, que es un método muy útil, que va a permitir mostrarnos la captación del radioligando en las arterias inflamadas, que tiene una sensibilidad del 67 al 77% y una especificidad del 66 al 100% según los trabajos. Las desventajas del PET, obviamente, que es cara, que es el paciente lo exponemos a radiación, y no en todos lados tenemos la posibilidad de hacerlo. Y por último nos queda la biopsia, que en algún momento era muy frecuentemente realizarla, hoy ha quedado bastante relegada, la verdad que pedimos muy pocas biopsias. Obviamente es categórica cuando es positiva, tiene una baja tasa de complicaciones, tiene una sensibilidad promedio del 87%, aunque las cohortes son bastante amplias. ¿Por qué esto? Por varias razones. Porque la enfermedad es segmentaria, porque no en todos los trabajos toman el mismo tamaño de la muestra, porque muchos pacientes fueron tratados previamente con corticoides, o porque el paciente quizás tenía esa arteria normal y la enfermedad era no craneal. Hoy la biopsia ha quedado relegada a pacientes con alta sospecha clínica y con estudios complementarios normales. Debemos tomar por lo menos como mínimo 1 centímetro de arteria post-fijación, y si tenemos que elegir un lado, vamos a elegir el lado del paciente que tenga más clínica si lo hubiere. La biopsia bilateral o contralateral no aumenta significativamente el rendimiento diagnóstico. Bien, ¿y qué pasa si confirmamos que el paciente tiene una arteritis a célula gigante y tuvo una ION? Debemos tratarlo. El tratamiento se basa en los corticoides. Como les contaba, hay que iniciarlo precozmente, dado que 1/3 de los pacientes presentarán compromiso del otro ojo dentro de las siguientes 3 semanas. No existen trials randomizados, controlados, sobre el uso de corticoides en la arteritis, por lo tanto, todas las recomendaciones se basan en opinión de expertos. Debemos utilizar 40-60 miligramos de prednisona oral, 2 a 4 semanas. El uso de pulsos de corticoides es controversial. Un trabajo observacional y otro controlado fallaron en demostrar superioridad de la forma oral. Y la reducción lenta de los corticoides es crucial para evitar las recidivas. La terapia con altas dosis de corticoides debe iniciarse inmediatamente para inducir la remisión de la enfermedad. El tratamiento no debe ser menor a 2 años. Fíjense lo lento que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la reaparición de la enfermedad puede manifestarse exclusivamente con un nuevo ION y dejar al paciente ciego. Existen diferentes regímenes de reducción de corticoides, pero este que está acá en la diapositiva es el recomendado por la Academia Americana de Reumatología, en donde, como pueden ver, se va reduciendo muy paulatinamente hasta llegar a 1 miligramo de descenso por mes, o cada 2 meses a veces. Miren lo paulatino que es el descenso. Una vez que la inflamación se haya suprimido, debemos mantener bajos los marcadores inflamatorios con la menor dosis de prednisona posible. Si aumentan los marcadores, la eritro, la PCR, la dosis también se incrementa inmediatamente. Las recaídas son comunes en el curso de la reducción de dosis. Entre un 34 a un 75% se provoca una recaída según diferentes cohortes observacionales. Cada recaída requiere una reinstitución o aumento de la dosis de corticoides, lo que da como resultado una exposición acumulativa importante de corticoides en la vida del paciente. Como les comenté antes, el riesgo de recaída se correlaciona con la velocidad de reducción de corticoides.
Por cada gramo en la exposición acumulada a los corticoides, la razón de riesgo de eventos adversos aumenta un 3%. Para aquellos pacientes con toxicidad a los corticoides o que recaen a pesar del tratamiento, se puede utilizar metrotrexate junto a una reducción gradual de los corticoides. La dosis de metrotrexate oral o subcutánea es de 7.5 a 25 miligramos semanales. La azatioprina, la leflunomida y el micofenolato no presentan pruebas suficientes para su uso como ahorradores de corticoides en esta enfermedad. Debido a los efectos adversos del uso de corticoides a largo plazo y las altas tasas de recaída, en el año 2017 se hizo el estudio GIACTA, que utiliza un anticuerpo monoclonal llamado tocilizumab. Este anticuerpo, que ha sido usado por décadas por los reumatólogos para otras enfermedades reumáticas, es un anticuerpo monoclonal contra la interleuquina 6, que juega una parte fundamental en la inflamación en la arteritis a célula gigante. Este trabajo tenía cuatro ramas, 4 grupos. Aquí podemos ver a los pacientes se les trató durante 52 semanas, teniendo como endpoint la tasa de recaídas. Los que más recayeron, como vemos aquí, son los que recibieron solamente 26 semanas de corticoides en reducción. Los segundos, aquí podemos ver el azul, son los que recibieron 54 semanas de corticoides en reducción. Mientras que los que recibieron la droga, el tocilizumab, más 26 semanas de corticoides, o sea, combinado, en el caso de la línea violeta, una vez cada 15 días, y en el caso de la línea verde, una vez por semana de inyección del tocilizumab, mostraron diferencias significativas con respecto al uso de corticoides, solamente. Pero, ¿cuál es el problema del tocilizumab? Además de que es un medicamento costoso. Tuvo un efecto adverso grave, que es la perforación del tracto gastrointestinal inferior. Quizás no prevenga la neuropatía óptica, porque en este ensayo un paciente en el grupo que recibió tocilizumab cada 2 semanas desarrolló un IOM durante el curso del tratamiento. De cualquier manera, lo usamos. Es una droga muy buena, muy fácil de manejar, sin demasiadas complicaciones, y lo consideramos en aquellos pacientes que han tenido efectos adversos de los corticoides, en pacientes que experimentan recidivas o que no se les puede reducir las dosis de corticoides. El problema que tenemos es que el tocilizumab inhibe a la interleuquina 6 y por lo tanto la eritro se normaliza totalmente y no nos sirve para evaluar la enfermedad. Y por último, no hay datos a largo plazo de si el tocilizumab puede reducir el riesgo de aneurismas. Finalmente, para concluir, la arteritis a células gigantes activa, no tratada, es una enfermedad que conlleva un riesgo sustancial de pérdida visual permanente y otras complicaciones isquémicas. La mayoría de los casos de ceguera ocurre antes del tratamiento o dentro de la primera semana del mismo. La ecografía de las arterias temporales es el estudio inicial recomendado. Los pacientes con alta sospecha de arteritis temporal deben ser tratados inmediatamente con altas dosis de corticoides, aún antes de recibir el resultado del eritro. Debemos evaluar la aorta proximal y sus ramas, la aorta ascendente y sus ramas proximales, para evitar la complicación más grave que es la disección y el aneurisma. Y debemos reducir los corticoides lentamente, no menos de 2 años, para evitar el riesgo de recaídas. Y el tocilizumab puede ser una alternativa. Les agradezco mucho la atención. Cualquier cosa, si quieren comunicarse conmigo, se pueden comunicar al mail del Hospital Italiano, jorge.norsini@hospitalitaliano.org.ar.